Muchas gracias, muy buenos días a todos. En general, ha sido ilustrativo y espléndida la disertación porque enmarca perfectamente lo que es hoy un problema realmente serio a la hora de combatir algo que es un fenómeno que está realmente preocupando a las naciones y a los gobiernos democráticos de forma importante. La desinformación, señoras y señores, es un problema cada vez más prevalente en nuestra sociedad. Se refiere a información falsa o engañosa que se difunde intencionalmente para manipular a la persona o intentar influir en sus opiniones o percepciones de la realidad, incluso también en sus decisiones. ¿Cuál es su propósito? Claro, crear confusión y caos para que al final las personas no puedan discernir entre lo que es cierto de lo que es falso. ¿Y quién puede realizarlas? Pues la pueden llevar a cabo individuos, grupos de cualquier tipo, gobiernos. Y, por supuesto, esto tiene unas gravísimas consecuencias para la sociedad, puesto que pone en riesgo, franco riesgo, los valores e instituciones democráticas. Socava la confianza en los medios de comunicación y en las instituciones, en gobiernos, en definitiva en la sociedad. La desinformación, de señoras y señores, yo creo que es tan antigua como el hombre, en general lo ha comentado. Cada época ha tenido sus medios para difundir falsedades y propaganda. Desde las noticias falsas llevadas a los campos de batalla, destinadas a debilitar una maniobra del enemigo o a minar su moral, hasta las cotillas del pueblo que hablaban de la virtud de una joven para ponerla en entredicho y se recorría por el pueblo. Bueno, eso era desinformación también. De hecho, también los espías tenían esa obligación, tenían la obligación de desinformar para socavar la moral o distraer las maniobras del enemigo. ¿Y cuál es la situación de hoy día? ¿Qué hace que en nuestro tiempo la gravedad de los hechos sea distinta? Pues sencillamente que la revolución digital lo ha cambiado todo. Hoy se producen más noticias que nunca y tienen la capacidad de difundirse a escala nacional, a escala internacional, en décimas de segundo. Las nuevas prácticas de comunicación son muy adaptables a una sociedad absolutamente cambiada. Ahora, las noticias, además, circulan sin ningún filtro, con lo cual podemos afirmar que cada individuo, cada uno de nosotros, se ha convertido en un medio de comunicación en sí mismo. Solo comparte aquello que quiere y en lo que está de acuerdo, casi siempre sin detenerse ni un instante a pensar en lo que dice. Puede decidir, a veces, de manera consciente, aceptar determinadas informaciones para reafirmar sus propias opiniones y aceptar así un lenguaje manipulado absolutamente que se liga a las emociones y crea una nueva realidad. El aumento de la desinformación, sin duda, es consecuencia de las redes sociales. ¿Por qué? Porque la veracidad no se contrasta, da igual, y lo que hoy sale de Almería está inmediatamente corriendo por Bogotá, por Bombay, por Nueva York o por Londres, inmediatamente. Está desapareciendo la capacidad de autocrítica. La máquina tiene y tiende a pensar por nosotros y contagia nuestra forma de pensar. Las redes sociales se han convertido en una directriz a seguir y los medios tradicionales han perdido el papel de verificadores para jerarquizar la verdad. ¿Qué está ocurriendo con las redes? Las redes están imponiendo rapidez y brevedad. La brevedad del WhatsApp ha desterrado en parte al correo electrónico, como en su momento el correo electrónico desterró al fax, aquello que era mágico cuando apareció. ¿Por qué? Pues que un papel llegaba de Almería a Buenos Aires en un instante, si es que era magia, prácticamente. Bueno, eso es historia, y no hace ni 50 años de eso. No digamos ya las cartas de papel. ¿Quién puñetas escribe cartas? Esto ya, eso es antidiluviano. Bueno, pues además de esto, ya no se mira ni el estilo, ni la sintaxis, ni la puntuación. La ortografía ha pasado a un segundo o un tercer plano. Lo que verdaderamente importa, ¿qué es? Que el mensaje llegue rápido, muy rápido, y a veces sin escritura, porque ¿para qué están los emoticonos? Ya es que no hace falta ni escribir. Hacemos así y ya estamos diciendo de acuerdo. Bueno, pues todo esto, al final, es una realidad constatable con la que día a día
nos enfrentamos. En Twitter, el mensaje va encapsulado en una frase muy corta, y por ser posible, muy contundente. Brevedad y contundencia. Velocidad y eficacia son conceptos que vuelven a situarse por encima de la verdad en la escala de valores. Esto lo señala Julia Alicia Olmos Romero, que es la embajadora en misión especial de las amenazas híbridas y ciberseguridad del Ministerio de Asuntos Exteriores, en un trabajo que publicó el año 2019 titulado Desinformación, concepto y perspectivas. Por tanto, podemos decir, ¿a quién realmente le importa la verdad? Cuando lo que realmente importa es que se crea lo que decimos, no que sea verdad. Solo importa que aquello que se publica tenga apariencia de verdad. Así, las fake news contaminan todas las esferas de nuestra vida privada, la política, la economía, la comunicación, incluso el pensamiento. Y también nuestra vida privada, por supuesto. Cuando esa falsedad se nos parece más sutil y compleja, responde a una estrategia concreta, entonces estamos hablando de desinformación. Podemos definirla como la difusión intencionada de información que no es verdadera y busca minar la confianza pública, distorsionar la realidad y transmitir una forma de percibir hechos y realidades distintos a la verdad. ¿Con qué propósito? El de desestabilizar. La política se ha visto muy directamente de forma afectada y vamos a recordar casos muy concretos, las elecciones americanas del año 2016, las de 2020, el referéndum del Brexit en Reino Unido, los procesos electorales en Francia, en Alemania, lo ocurrido con el proceso independentista en Cataluña, con la intervención rusa y recientemente, muy recientemente, las elecciones en Brasil entre Lula y Bolsonaro. Todas ellas han sufrido fake news, todas ellas han sufrido ataques de desinformación, todas ellas han tenido problemas en ese sentido. ¿Cuál es el grado de influencia que pueden tener este tipo de campañas? No podemos definirlo exactamente. Lo que sí es cierto es que tienen un poder corrosivo a medio y largo plazo. Las mismas herramientas maliciosas pasan por utilizarse de unos a otros para intentar detectar la desinformación. ¿Qué hay que hacer? Intentar acudir a la fuente. Pero claro, es que pasamos olímpicamente de intentar acudir a la fuente. Damos por velocidad aquello que recibimos, lo damos por cierto y no lo es. Si esta se difunde a través de fuentes desconocidas o poco fiables, evidentemente hay que evitarla. Esa información no hay que tenerla en cuenta. Por eso, a la hora de actuar, hay que extremar muchísimo la prudencia, puesto que la desinformación afecta a todos los sistemas democráticos, que somos, como ha reconocido y ha comentado que la Vallenilla, mucho más fácilmente manipulables que los sistemas totalitarios. El gobierno francés, el año 2019, presentó a la Asamblea Nacional una proposición de ley relativa a la lucha contra la manipulación de la información y dijo: ante la impotencia para hacer frente a la producción de noticias falsas, el Estado tiene la responsabilidad de hacer cuanto esté en su mano para limitar su impacto. Luego ya reconoce de por sí el propio Estado francés sus propias limitaciones para luchar contra la desinformación. Fíjense que después de la Segunda Guerra Mundial, solo unos pocos países en el mundo tenían, nosotros el proyecto Islam lo desterramos, tenían capacidad para fabricar bombas atómicas. Hoy en día, cualquier país, cualquier grupo de hackers que tenga experiencia puede lanzar un contraataque, un ciberataque e intentar desestabilizar gobiernos, bancos, empresas, etcétera, etcétera, como hemos visto en multitud de ocasiones. Cualquiera. Es que es facilísimo. Es que se ha puesto tan sencillo que hemos visto hace muy pocos días cómo se robó información de los pacientes de un hospital en Barcelona y se pidió un rescate para no difundir esa información. Y eso lo hacen 4 chavales que se juntan delante de un ordenador. No nos creamos que es que necesitamos una maquinaria excepcional ni especial para realizar actividades de este tipo. Por todo ello, tanto en el campo civil como en el militar, el ciberespacio se ha convertido en el nuevo campo de batalla. El soldado defiende a su patria detrás de una pantalla de ordenador también, igual que el propio campo de batalla, y a veces incluso con mayor efectividad. ¿Cuál es el problema del ciberespacio? Es que no solo actúan los grandes estados, ni los que hacen grandes campañas para robar un plano de un nuevo cazo de ataque, no hay claramente bandos definidos
actúan otros grupos que quieren dejar su impronta en un conflicto en el que no tienen nada que ver muchas veces. El teniente coronel Francisco Marín, de la Jefatura de Operaciones del Mando Conjunto de Ciberdefensa, que es una unidad que depende directamente del jefe de Estado Mayor de Defensa, es un privilegiado testigo del combate en la red y él señala, en una comparación muy clara, comparando el ciberespacio con el control físico del terreno. Y dice, si construyo un castillo en lo alto de una loma, puedo intentar controlar todo lo que entra y sale y ver qué sucede en las inmediaciones. Aunque tampoco se va a poder controlar todo lo que pasa en el terreno circundante. Y tampoco, además, es nuestra misión. Por lo cual, en el ciberespacio, ¿cuál es mi objetivo? Vigilar la parte que me afecta a mí. Es decir, quién quiere entrar en mi castillo con lo que no debe salir del mismo. Llevado el ejemplo de las Fuerzas Armadas, ese castillo se produce pues, en sistemas aislados y redes públicas. Un sistema específico aislado no tiene conexión con elementos ajenos al sistema y podría ser el sistema de mando de un submarino o el sistema de mando y control que utilizan los Leopard, tan de moda hoy en día, en estos momentos. O redes de ordenadores que manejan información clasificada y que están unidos entre sí. En definitiva, vivimos en un mundo totalmente interconectado, puesto que más de la mitad de los habitantes del planeta tienen conexión a Internet. No lo olvidemos. Más de la mitad de los habitantes del planeta. Y si nos vamos un poco más allá, el 75% de la población mundial tiene acceso a un teléfono móvil. Internet y su hábitat constituyen al final un bien público global y las legislaciones nacionales se ven absolutamente ineficaces para intentar una total y absoluta defensa y protección de las mismas. La regulación internacional nos debe servir para amparar la protección que puede impedir aquello a que nos enfrenta. Vamos a un tema concreto que es qué ocurrió en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, Consejo de Seguridad Nacional, en su reunión del día 6 de octubre de 2020. Ahí aprobamos el proyecto de actuación contra la desinformación. Para hacer frente al fenómeno de la desinformación, la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior, el SEAE, establecieron un plan de acción para la lucha contra la desinformación que fue presentado y aprobado por el Consejo Europeo los días 13 y 14 de diciembre del año 18. El plan tiene como objetivos principales el desarrollo de capacidades en el seno de la Unión y fortalecer la cooperación entre sus Estados miembros e incluye un paquete de medidas destinadas a hacer frente a la desinformación durante los procesos electorales europeos, algo que comentó también el general Vallenilla, así como los nacionales y locales que se celebraron en los Estados miembros durante el año 19. Continúa diciendo el plan que es necesaria una actuación más coordinada y acorde a nuestros valores democráticos que haga frente a los riesgos para las sociedades. Por tanto, a fin de incrementar las capacidades de los Estados miembros y con el objetivo de atajar la desinformación y reforzar la resiliencia de las sociedades europeas, el nuevo impulso europeo se materializa a través del European Democracy Action Plan con las siguientes líneas estratégicas. Tres concretamente. Primero, incrementar la integridad electoral y garantizar que los sistemas electorales sean libres y justos. Segunda, fortalecer la libertad de expresión y el debate civil, que es fundamental. La sociedad civil es clave en este asunto. Y en tercer lugar, abordar la desinformación de manera coherente, considerando la necesidad de examinar los medios que se utilizan para interferir los sistemas democráticos, basándose en acciones de la lucha contra la desinformación relacionada, por ejemplo, con la COVID-19, con la cual tuvimos una experiencia en ese aspecto muy detallada. Todo ello ha servido de base para la creación de un sistema nacional para la prevención, detección, alerta, seguimiento y respuestas cuyas causas y medios están relacionados con la desinformación. Por tanto, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos para detener la desinformación? Los medios de comunicación son fundamentales en esta tarea. Deben tener siempre la capacidad de verificar la fiabilidad de la información antes de proceder a difundir. También los usuarios de las redes tienen que tener mucho cuidado con aquello que comparten, porque no todo lo que reciben tiene visos de veracidad. Por tanto, las fuentes son claves a la hora de poder saber que aquello que difundimos tiene visos de veracidad o no. Los gobiernos, por supuesto, que tienen que tener legislación que castiguen
a los difusores de la desinformación. Las empresas tecnológicas también tienen que ser muy cuidadosas, muy cuidadosas para evitar la desinformación. Y, por supuesto, hay que poner en duda toda aquella información que no nos ofrezca garantías sólidas. Por tanto, es una cuestión moral también, lo comentó el general, de la propia sociedad civil, que tiene que saber que aquello que recibe es susceptible o no de aceptarse como verdad o, por lo contrario, rechazarse. Hoy día, las herramientas que combaten la desinformación existen. Hay que utilizarlas. La confianza en las noticias está en riesgo, porque hay que verificar fundamentalmente las fuentes, lo hemos repetido varias veces. Sin duda, esto es absolutamente primordial para garantizar la veracidad de lo que se expone. Los bulos y la desinformación constituyen desde hace ya tiempo una amenaza global para la libertad y la democracia. Sin embargo, en la actualidad, dada la velocidad de propagación de las campañas debidas a los medios digitales, es cuando más acuciante resulta, porque tienen una capacidad de implicación, de introducción en la sociedad velocísima. Es décimas de segundo, nos está llegando continuamente información a nuestras terminales, nuestros móviles, terminales digitales, etc. Fijaos lo que ocurrió durante la pandemia del COVID-19, como continuamente nos llegaban noticias sobre las vacunas, efectos de las vacunas, posibles efectos terribles de las vacunas, asustando a la sociedad, porque el miedo es fundamental también para provocar la desinformación. El miedo a lo desconocido. Y en este caso nos enfrentamos a una situación absolutamente desconocida, como fue una situación con el COVID absolutamente novedosa, de la que nadie sabía nada y de la que se aprovecharon perfectamente para provocar desinformación de todo tipo. Acordaos las reacciones de algunos famosos hablando de que nos querían introducir microchips para controlarnos en las vacunas. Bueno, oye, nosotros nos reímos ahora, pero se ocurrió y hubo gente que creyó en eso también. Por tanto, cuidado con esas cosas. Si consideramos que la lucha contra la desinformación debe tener tres actores claves, que son las empresas tecnológicas, por supuesto, la sociedad civil y las instituciones académicas y el gobierno. Esos son fundamentales. Durante el Consejo Europeo del año 18, se encomendó a la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad y a la Comisión Europea la tarea de presentar antes de diciembre del año 18, en cooperación con los Estados miembros y en líneas con las conclusiones del Consejo Europeo de marzo del 2015, que yo creo que el general también hizo referencia en su inicio de su exposición, un plan de acción para una respuesta coordinada contra la desinformación. Este plan se presentó y se aprobó en el Consejo Europeo los días 13 y 14 de diciembre del año 18. De su contenido destaca, por su calado práctico, la creación que se materializó en marzo del año 19 de un sistema de alerta rápida, que llamamos RAS, con puntos de contacto nacionales para alertar instantáneamente sobre campañas de desinformación a través de una infraestructura tecnológica específica para intercambiar información entre los Estados miembros y la Unión. Este sistema asegura la necesaria coordinación entre los socios europeos y facilita tanto la monitorización de las redes para detectar las campañas y acciones de desinformación, como eventualmente el diseño de respuestas comunes cuando fuera necesario. España está absolutamente comprometida con la lucha contra la desinformación, trabaja activamente en el marco de la Unión Europea y con especial énfasis desde el año 18, cuando tuvo lugar el Consejo Europeo, del que hemos comentado, para establecer procedimientos ágiles y efectivos de respeto. España participa en el RAS y también se coordina internamente para detectar y reaccionar ante este fenómeno. Todas las administraciones tienen que estar implicadas en la lucha contra la desinformación. Nadie puede escurrir el bulto, ninguna administración puede echarse atrás en esto. Complementariamente, las medidas que se impulsan por parte de la Unión Europea, España lleva a cabo también numerosas acciones de lucha contra la desinformación a través de sus instituciones y ha establecido mecanismos de coordinación permanente entre los diferentes órganos de administración, entre los que destaca concretamente la Comisión Permanente de Lucha contra la Desinformación, establecida el año 18 por el gobierno de Mariano Rajoy. La OTAN es también activa en la lucha contra la desinformación. En el marco de su estrategia de comunicación, la lucha contra la desinformación en el contexto de las nuevas amenazas híbridas es
un elemento fundamental. En este sentido, se han puesto en marcha programas de análisis de espacio informativo, como el Setting the Record Straight, para detectar las tendencias en materia de desinformación y poder reaccionar más rápidamente y desarrollar contenidos específicos. Y, concretamente, la Asamblea General de Naciones Unidas publicó el 12 de agosto de 2022, en cumplimiento de la resolución 76-227 de la Asamblea General, sobre cómo contrarrestar la desinformación para promover y proteger los derechos fundamentales y las libertades fundamentales. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, describe los retos que plantea la desinformación y las respuestas que se le dan, y expone el marco jurídico internacional pertinente, examinando las medidas que, según los informes, han adoptado los Estados y las empresas tecnológicas para contrarrestar la desinformación. El secretario general, Antonio Guterres, señala que para contrarrestar las diferentes manifestaciones de desinformación es necesario abordar las tensiones sociales subyacentes, fomentar el respeto a los derechos humanos en línea y en otros medios, y apoyar un espacio cívico y un panorama mediático plural. Todo ello se desarrolla en esta resolución de Naciones Unidas, que no voy a relatar entera porque no sería conveniente. Son 60 apartados y más de 20 folios, pero sí les recomiendo al que tenga interés que le eche un vistazo. Dentro de su marco jurídico dice: la difusión de desinformación puede tener un efecto devastador en nuestras sociedades, pues debilita una amplia gama de derechos humanos. La desinformación sobre intervenciones de salud, como las vacunas, pueden causar graves daños físicos y pérdida de vidas. La desinformación con respecto a las elecciones puede atentar contra los derechos a unas elecciones libres y limpias, y a participar en los asuntos públicos. La desinformación puede implicar un discurso de odio, incitando a la discriminación, la hostilidad o la violencia. Cuando la desinformación amenaza los derechos humanos, los Estados tienen el deber de tomar medidas adecuadas para hacer frente a esos efectos perjudiciales. Al mismo tiempo, las propias respuestas de los Estados a la desinformación deben evitar la violación de derechos como el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Como han reiterado en varias ocasiones la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos, los derechos humanos de que las personas disfrutan cuando no están conectadas también deben ser protegidos en línea. Y las empresas comerciales, que tienen también la responsabilidad de respetar los derechos humanos, tal y como se estableció en los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, puesta en práctica del marco de Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar. La Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos han reconocido que las respuestas a la difusión de desinformación deben cumplir con el derecho internacional de los derechos humanos y promover, proteger y respetar el derecho de las personas a la libertad de expresión, incluida la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones. ¿Cuál es el límite entre eso y la capacidad del ser humano para utilizar esos derechos para difundir desinformación, información falsa? Hay en esa línea tan nimia, tan pequeña, está la realidad con la que tenemos que luchar. ¿Por qué? Porque el derecho a la libertad de opinión y expresión, incluida la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones, está extendido en todas nuestras sociedades democráticas, pero lógicamente eso no puede servir para que, utilizando esos derechos que tenemos, podamos intentar tergiversar la verdad para crear desinformación y con ella provocar situaciones de emergencia de otros. El fenómeno, la desinformación, además, como hemos visto, puede tener cualquier tipo de motivos, tanto sean políticos como ideológicos, como comerciales también, ¿por qué no? Estamos hablando de luchas entre empresas y también perfectamente afecta a las relaciones comerciales, afecta a la economía, como casi todo en este mundo, la economía es un marco en el que se mueve. Y cuando se utiliza por quienes tienen poder e influencia, pues lógicamente pueden minar de forma muy importante la confianza en las instituciones públicas y contribuir a polarizar las sociedades y exacerbar las divisiones sociales, creando así un terreno fértil
¿Para qué? Para que florezca tanto el populismo como el autoritarismo. El descrédito de las sociedades democráticas trae como consecuencia siempre esas situaciones en las que el ciudadano mira bajo un manto protector en el que cree que se va a sentir más seguro ahí que en una sociedad libre y democrática, cuando verdaderamente no es cierto. Bien, y para ir terminando y no ser muy cansino, concluyo porque, bueno, hemos hablado de retos, de conceptos, de redes sociales, todo ello para describir un mundo en cambio y una evolución permanente. Un mundo en el que están en discusión muchos de los esquemas establecidos después de la Segunda Guerra Mundial y donde nuestros sistemas democráticos están dejando al descubierto muchas de sus vulnerabilidades. No existen hoy por hoy recetas absolutamente infalibles contra la manipulación de la información. Lo comentaba el general y es una verdad real. No obstante, resulta evidente que nuestras mejores armas se basan en la convicción, en la capacidad y fortaleza de nuestros propios principios y, como señalaba Matthew D'Ancona, entre sus recetas frente a la posverdad, buscar la verdad en la vida pública es hoy más que nunca una responsabilidad ciudadana. La sociedad civil tiene que saber que tiene una responsabilidad por ello y tiene que ser consciente de que esa responsabilidad le afecta de modo muy directo a todos y cada uno de nosotros. En consecuencia, no tenemos otra opción que persistir en la voluntad colectiva e individual de ser capaces de fortalecer nuestra resiliencia democrática y la cooperación nacional, internacional y multilateral. Y para ello, nada mejor que gobiernos, medios de comunicación, sector privado y sociedad civil y ciudadanía puedan trabajar juntos de la mano. Muchas gracias por su paciencia.